Perfecto, perfecto. ¿Y cambiamos ahí? ¿Cambió? ¿A la siguiente? No, no, no cambia todo. No, no Ah, cambia, doctor. ¿ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Muy bien, gracias, Diego. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar el día de hoy la clase programada que tenemos de acuerdo a nuestros sílabos, ¿no? Y vamos a ver un tema bastante interesante, ¿no? Que es acerca de las neoplasias. Hay que tener en consideración cuando utilizamos este término que estamos haciendo referencia a una proliferación celular, ¿no? Cuando nosotros utilizamos este término, no estamos diciendo que sea algo malo o algo bueno, que sea una neoplasia maligna o benigna, no estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que hay una proliferación nueva de células y no se precisa en este término si estos tienen características fenotípicas en relación a malignidad o benignidad. No se está precisando, ¿no? Si estamos frente a una proliferación celular benigna o maligna, ¿no? Y desde este punto de vista, la nomenclatura significa pues un nuevo crecimiento de células. Hay una masa, una tumoración, una proliferación celular, ¿no? Este tumor describe originalmente un aumento del tamaño, ¿no? Podría estar determinado por una respuesta inflamatoria a consecuencia de un edema, ¿no? También lo describimos como una proliferación celular, un tumor, ¿no? Que muchas veces el término tumor con neoplasia se viene utilizando de manera como sinónimos, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos el término tumor, no definimos si estamos frente a una patología benigna o maligna. E igual manera, cuando utilizamos el término neoplasia, no estamos precisando si estamos frente a un tumor benigno o maligno, ¿no? Entonces, la oncología básicamente se dedica al estudio de los tumores, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y como ya lo hemos manifestado previamente, pues nosotros podemos tener tumores que son benignos, ¿no? Proliferaciones celulares con un fenotipo citológico relacionado directamente a benignidad, o podemos estar frente a tumores malignos, ¿no? En primer lugar, vamos a ver aquí a los tumores benignos, ¿no? Estos tumores benignos permanecen localizados en el sitio de origen, ¿no? Y esto básicamente, ¿por qué? Porque estas tumoraciones benignas, ¿no? No tienen capacidad de infiltración o no tienen capacidad de hacer metástasis, como su nombre lo dice, son benignos, es una proliferación celular localizado en el lugar que le dio origen. Generalmente estos tumores pues tienen características de presentar bordes bastante bien definidos, las características al estudio de imágenes van a presentar una característica homogénea, ¿no? Las características de sus elementos celulares, pues las células que lo conforman van a tener características tan igual a la célula que le dio origen, ¿no? O sea, estas células van a tener un fenotipo completamente benigno, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, la extirpación de esta tumoración le ofrece al paciente un pronóstico bastante bueno, porque estamos frente a tumoraciones benignas completamente, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en la imagen un pólipo hiperplásico, ¿no? Esta es una muestra de colon, básicamente, ¿no? Donde podemos observar pues una lesión elevada sobre el epitelio de la mucosa colónica, y a pesar de que el aumento no es muy grande, no es un aumento bastante pequeño, a la histología podemos observar ahí glándulas dilatadas, ¿no? Y si nosotros iríamos a 40X para observar las características citológicas, estos componentes pues van a ser tan idénticos a una célula que pertenece a la mucosa normal del colon, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí la contraparte, ¿no? Que son los tumores malignos. Estos tumores malignos sí pues van a tener características bastante diferentes, desde el estudio de imágenes y lógicamente al estudio de la microscopía.
Estos tumores tienen la capacidad de poder invadir y destruir estructuras adyacentes, tienen la capacidad de diseminarse, ¿no? A diseminarse a otras zonas de la zona propia que le dio origen, o sea, hacen una metástasis a distancia, ¿no? Es una característica propia que si lo enfrentamos a la tumoración benigna, hemos puesto por referencia que estas no hacen metástasis, no tienen o no poseen capacidad infiltrativa, ¿no? Y generalmente están localizados en la zona que le dio origen, los tumores benignos. Los tumores malignos, todo lo contrario, ¿no? Los tumores benignos generalmente tienen bordes bastante bien definidos, ¿no? A pesar de que no puedan que tengan cápsula que las rodea, pero la tumoración tiene bordes bastante bien definidos, a diferencia de una tumoración maligna. Una tumoración maligna va a tener bordes no bien definidos. ¿Qué significa? Que los bordes son irregulares, pues, ¿no? No está bien delimitado y lógicamente la capacidad infiltrativa que le da. Cuando nosotros vamos a hacer el estudio histológico o observamos las características histopatológicas de una neoplasia maligna, aquí el fenotipo citológico es totalmente diferente a la célula que le da origen, ¿no? En una neoplasia maligna nosotros vamos a ver un aumento del tamaño de los núcleos, nucleolos prominentes. Mitosis atípica es bastante frecuente encontrarlas porque estos tumores están proliferando de una manera bastante grande, generalmente las neoplasias malignas. Es por ello que los tumores malignos o las neoplasias malignas tienen capacidad infiltrativa. Es por ello que una neoplasia maligna al estudio clínico es un tumor que tiene un crecimiento acelerado. Una neoplasia benigna, su crecimiento es lento o se mantiene en el mismo tamaño cuando hacemos el control, ¿no? Una neoplasia maligna no, se va haciendo mucho más grande y esto es porque presenta índices proliferativos elevados. ¿Qué significa? Que un gran porcentaje de las células que lo conforman están en división celular. Eso permite que el tumor en esta neoplasia maligna vaya aumentando de tamaño, eso permite que el tumor vaya infiltrando estructuras vecinas, ¿no? Que es característica propia de estas tumoraciones malignas. Pero también podemos estar frente nosotros a tumores mixtos, donde se evidencia más de una línea de diferenciación celular, ¿no? Lo que crea distintas subpoblaciones celulares, ¿no? Y lo podemos encontrar dentro de estas tumoraciones malignas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, un tumor mixto de glándula parótida, ¿no? O al centro lo que tenemos es una patología, es la imagen macroscópica de la imagen central, que es una patología de presentación bastante frecuente en jóvenes, ¿no? Incluso niñas, ¿no? Tumoraciones de ovario, que es conocido básicamente como los teratomas o los tumores quísticos del ovario, ¿no? Donde vamos a encontrar en estos teratomas maduros generalmente diferentes poblaciones celulares, ¿no? Podemos encontrar piel, podemos encontrar cartílago, podemos encontrar hueso, diente, glándulas sebáceas, etcétera, etcétera. Pero los teratomas maduros son benignos, pero cuando estos poseen componentes eh, inmaduros, ya estamos frente a una patología maligna, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración ello, ¿no? Aquí tenemos la nomenclatura de los tumores, básicamente tanto benignos como malignos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el tejido conjuntivo y sus derivados. A partir del tejido conjuntivo que pertenece al mesénquima, nosotros podemos encontrar tanto tumores benignos como malignos, ¿no? Los tumores benignos que podemos encontrar que se originan a partir del mesénquima, que forman parte del tejido conjuntivo y sus derivados, podemos encontrar los fibromas, ¿no? Como parte de tumoraciones benignas, al lipoma, al condroma,
al osteoma, todos ellos forman parte de las tumoraciones benignas. Otra de las características a tener en cuenta, ¿no?, que el sufijo oma en la gran mayoría de veces se le atribuye a las tumoraciones benignas, como lo vemos aquí: fibroma, lipoma, condroma, osteoma. Y digo en la gran mayoría de veces porque, como vamos a ver en el desarrollo del día de hoy, van a haber patologías que tienen este sufijo y terminan con esta denominación, pero son neoplasias malignas, ¿no? Fibroma y una proliferación de tejido fibroso, un lipoma, una proliferación de células adiposas o adipocitos, un condroma de condrocitos, un osteoma de células óseas, ¿no? Pero todos ellos con características o fenotipos completamente benignos. Pero este tejido conjuntivo también puede originarnos neoplasias malignas. Y cuando una neoplasia maligna se origina a partir del mesénquima, le otorgamos la denominación sarcoma. Y aquí vamos a encontrar, pues, a la contraparte del fibroma, será el fibrosarcoma, cuando estos malignizan. A la contraparte del lipoma, que es benigno, será pues el liposarcoma, ¿no? El condroma, el condrosarcoma, y en el osteoma, el osteosarcoma, ¿no? Aquí se le está agregando la terminación sarcoma, ¿no?, que es una denominación que pertenece a las neoplasias malignas de origen mesenquimal, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos nosotros podemos encontrar también neoplasias benignas como el hemangioma y su contraparte, que vendría a ser el hemangiosarcoma, ¿no?, también con la denominación sarcoma. En los vasos linfáticos, en el mesotelio también, el tumor fibroso benigno o el mesotelioma, que es la denominación benigna partiendo de estos elementos celulares, ¿no? En el músculo, ¿no?, músculo liso, tenemos al leiomioma, ¿no?, que es una tumoración benigna, ¿no?, conformado por fibras musculares lisas, donde el fenotipo es igual, ¿no?, a cualquier fibra muscular lisa que podemos encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero cuando estos pasan a ser neoplasias malignas, la denominación, pues, aquí va a ser definitivamente un leiomiosarcoma, ¿no?, por el origen mesenquimal que presentan estos. Las fibras musculares estriadas, una tumoración benigna a partir de fibra muscular estriada, pues la denominación va a ser un rhabdomioma, ¿no? Y la neoplasia maligna sería el rhabdomiosarcoma, ¿no? Entonces, las terminaciones nos pueden orientar a determinar si estamos frente a una tumoración benigna o una tumoración maligna, pero no siempre es así, ¿no? En medicina no hay nada absoluto. Acá tenemos los tumores de origen epitelial. Cuando estamos frente a los tumores de origen epitelial, aquí tenemos a todos los tumores que se parten o se originan a partir de un epitelio. Y aquí, en primer lugar, tenemos al epitelio escamoso estratificado, ¿no?, que la patología benigna o la tumoración benigna podría ser un papiloma de este epitelio, ¿no?, que es de las células escamosas, ¿no? Y la patología maligna en este epitelio escamoso, aquí sí estamos frente al carcinoma de células escamosas. Recordemos nosotros que toda neoplasia maligna que se origina a partir de epitelio, la vamos a llamar nosotros carcinoma. Y si se ha originado del epitelio escamoso, pues es carcinoma de células escamosas. A este nivel, en la piel también nosotros podemos estar frente a una estructura que forma parte, ¿no?, del epitelio, sobre todo del epitelio en la piel, ¿no?, que es la capa de células basales, que me puede originar también patologías malignas, ¿no? Y aquí estamos frente al carcinoma de células escamosas, que le sigue en frecuencia de presentación al carcinoma al carcinoma de células basales, ¿no?, que le sigue en frecuencia de presentación el carcinoma de células escamosas, ¿no? Aquí tenemos a los melanocitos. Recordemos que estos melanocitos nosotros los encontramos también de localización en la piel, ¿no? Una proliferación de estos melanocitos, pero una proliferación con fenotipo benigno completamente, van a ser los nevos, ¿no? Y la contraparte, ¿no?,
la neoplasia maligna que se origina a partir de estos melanocitos se le denomina melanoma. Y aquí, pues, una de las excepciones que hemos manifestado anteriormente, ¿no? Miren que el melanoma, ¿no?, termina en sufijo oma, pero melanoma, pues, es una patología maligna completamente, ¿no? Es una excepción a la norma. Aunque si partimos de estos principios, desde el origen de estos elementos celulares, los melanocitos al tener localización en la piel, ¿no?, tendríamos que utilizar la denominación carcinoma, ¿no? Y como se originan de los melanocitos, su denominación debería ser un melanocarcinoma, ¿no? Bueno, la denominación es melanoma, así lo vamos a encontrar en las diferentes literaturas que a revisar, ¿no? Todas las neoplasias benignas que se originan a partir del epitelios de revestimiento, de glándulas o de conductos, van a recibir la denominación de adenomas o de papilomas o de cistoadenomas, ¿no? Son patologías benignas completamente. La contraparte, ¿no? Si yo tengo estructuras glandulares, ductales o tubulares, que el revestimiento epitelial va a generar una neoplasia maligna, adenocarcinoma, ¿no? O carcinomas papilares, o cistoadenocarcinoma, ¿no? Entonces, ¿y por qué la denominación carcinoma? Porque, como lo hemos mencionado, la neoplasia maligna se ha formado a partir del epitelio. En las vías respiratorias, una patología benigna podríamos estar frente al adenoma bronquial y su contraparte, el carcinoma broncogénico, ¿no? Una terminología bastante ya desfasada, ¿no? En la actualidad, pues esto es conocido como los adenocarcinomas, que se forman a partir del revestimiento epitelial de los tabiques alveolares, ¿no? In situ cuando son menores de 3 centímetros, infiltrantes cuando ya son mayores de 3 centímetros. En el epitelio renal podemos encontrar patologías malignas como los adenomas tubulares en esta localización y las neoplasias malignas que se originan a partir de un epitelio renal. Ahí tenemos al carcinoma, los carcinomas de células renales, ¿no? Dentro de ellos, uno de los que se presenta con bastante frecuencia es el carcinoma de células claras, ¿no?, que se originan a partir del epitelio que reviste los túbulos contorneados proximales. Entonces, como se origina a partir de un epitelio, definitivamente la denominación pues era un carcinoma, ¿no? En las células hepáticas me pueden dar tumoraciones benignas como los adenomas y, lógicamente, una tumoración maligna, que es la neoplasia maligna de presentación más frecuente en el hígado, que es el carcinoma hepatocelular, ¿no? En las vías urinarias podemos encontrar papilomas como tumoraciones benignas y carcinoma de células transicionales, que es el epitelio que reviste esta zona y esta localización, ¿no?, que sería la neoplasia maligna, ¿no? En el epitelio placentario, una tumoración benigna o una proliferación celular benigna, pues la mola hidatiforme, ¿no?, molas completas, molas incompletas, y su contraparte maligna, pues tendría que ser el coriocarcinoma. A nivel del testículo, pues vamos a encontrar neoplasias malignas como el seminoma, el carcinoma embrionario, ¿no? Siendo el seminoma la neoplasia maligna de presentación más frecuente, ¿no? Y sobre todo en una población joven, ¿no? Ya tenemos también otras neoplasias en glándulas salivales, ¿no?, o en células totipotenciales de las gónadas o restos embrionarios, ¿no?, que ya lo hemos visto en la gráfica de 2 diapositivas o 3 anteriores, ¿no?, los famosos teratomas maduros, que son las neoplasias malignas, conocidos también con el nombre de quiste dermoide, y el teratoma inmaduro o teratocarcinoma. Ahí está. Entonces, una vez que ya tenemos una orientación más o menos cómo es que vamos a enfrentar, identificar y denominar a estas patologías, tanto benignas como malignas, pasamos dentro de las neoplasias malignas a la diferenciación y anaplasia, ¿no?, términos que vamos a utilizar nosotros cuando evaluemos estas tumoraciones. Diferenciación se refiere al grado en que las células parenquimatosas que forman parte de esta neoplasia se asemejan a las correspondientes células que le dieron origen, ¿no? Por eso es que aquí
Cuando yo estoy frente a una neoplasia maligna, donde los elementos celulares se parecen mucho, ¿no? Lógico que tienen ya características citológicas en relación a malignidad, pero se parecen bastante a la célula que le dio origen, fenotípicamente hablando, son los neoplasias malignas bien diferenciadas. Conforme este fenotipo se va haciendo más atípico y conforme va originando una alteración de la estructura propia del órgano que le dio origen, les vamos a llamar medianamente diferenciados. Y si estos pierden completamente su forma, son núcleos muy aumentados de tamaño, mucha condensación de la cromatina, mitosis atípica, reacciones desmoplásicas, macronucleolos y una pérdida completa de la estructura que le dio origen, estaremos frente a las neoplasias malignas poco diferenciadas, ¿no? Y cuando ya se pierde todas las características estructurales, citológicas, ¿no? Se les denominan tumores anaplásicos, básicamente, ¿no? Entonces, guarda relación con ello cuando yo me llega el reporte o emito yo un reporte de neoplasia maligna, cualquiera que sea, poco diferenciado. Cuando yo digo poco diferenciado, le estoy diciendo que es una neoplasia maligna agresiva ya, que probablemente haya infiltrado la cápsula de un órgano, que probablemente haya infiltrado vasos linfáticos, que probablemente haya infiltrado vasos venosos y que probablemente haya hecho metástasis a distancia. A diferencia de cuando pongo referencia a un adenocarcinoma o una neoplasia maligna bien diferenciado, probablemente esté localizado solo en la zona donde se ha establecido el diagnóstico. Es lo más probable. No hay nada absolutamente cierto, pero lo más probable es que esté localizado ahí y se le ofrece al paciente un pronóstico mucho mejor. ¿Ya? Es por eso que las neoplasias malignas, mientras más precoz se establezcan los diagnósticos, el pronóstico para el paciente va a ser mucho mejor, ¿no? Acá tenemos la diferenciación y la anaplasia, ¿no? Miren, ¿ve? Tenemos un tumor bien diferenciado, ¿no? El que tenemos acá es un adenoma de glándula tiroides, donde esta tumoración pues, va a estar caracterizada por cantidad de folículos tiroideos, ¿no? Y que se van haciendo pequeñitos y que van a tener una cápsula que le envuelve y lógicamente los adenomas bien diferenciados, porque aquí la característica no es un cambio de un fenotipo, no es un cambio fenotípico de los elementos celulares, sobre todo de las células epiteliales que rodean a cada folículo tiroideo, ¿no? Y acá tenemos un carcinoma epidermoide también bien diferenciado. Si bien es cierto en el carcinoma epidermoide o el carcinoma escamoso, que se forma a partir pues del epitelio, ¿no? Si nosotros observamos, está infiltrando ya, ¿no? Tiene un comportamiento infiltrativo, pero presentan citoplasmas eosinófilos, los núcleos ligeramente aumentados de tamaños, ¿no? Y van a ir formando perlas córneas, ¿no? Que es una característica del carcinoma escamoso bien diferenciado. A diferencia, y ahí la flecha negra nos indica, pues no, a diferencia de los carcinomas escamosos poco diferenciados, donde las características fenotípicas de los elementos celulares han tenido cambios bastante drásticos y ya no observamos perlas córneas, esos nidos de queratina ya no se observan, ¿no? Que son una de las características que a nosotros nos permiten determinar el grado de diferenciación en relación a este tumor. Y cuando estamos frente a estas dos neoplasias que tenemos acá, ¿no? Tenemos en primer lugar esta que está aquí, miren, ve, es un tumor anaplásico que muestra variaciones en el tamaño y la forma de las células, así como de sus núcleos, ¿no? Células prominentes, miren, ve, este elemento celular, este es hipercromático con núcleos gigantes, esto representa una mitosis completamente atípica, ¿no? Una hipercelularidad, pero que esta hipercelularidad presenta un fenotipo completamente maligno. Al lado también, a la vista, pues no, miren esta célula, ¿no?
gigante con un núcleo bastante prominente, ¿no? Y este es un tumor o una neoplasia maligna, pues, que se forma a partir de la musculatura, ¿no? Tenemos el famoso rhabdomiosarcoma, donde miren el pleomorfismo nuclear. Este núcleo de aquí, por ejemplo, lo comparamos con este otro núcleo, la diferencia en sus tamaños es bastante considerable, ¿no? O esta celulita comparada con esta, pues el tamaño de la célula, ¿no? Es como que siempre yo hago la analogía, ¿no? Es como que cualquiera de nosotros se pare y que al costado se pare una persona que mide pues 5, 6, 7, 8 veces más nuestro tamaño. Es monstruoso la relación de estos elementos celulares, ¿no? Estamos aquí frente a estos tumores que tienen un cambio sí, fenotípico bastante eh, notorio o evidente. Aquí estamos frente también a una patología maligna, ¿no? Que ya la hemos visto, creo, si no me equivoco, con el desarrollo de nuestra práctica, ¿no? Sobre todo en el cuello del útero, ¿no? Este es una metaplasia, displasia y carcinoma in situ del cuello de útero. ¿Eh? ¿Por qué in situ? Porque si nosotros observamos aquí en esta vista panorámica, estamos viendo que el compromiso fenotípico del epitelio que reviste a este cuello uterino, este exocervix básicamente, compromete el íntegro del epitelio, ¿no? Miren, no se mete, no infiltra, solamente está localizada en el epitelio, ¿no? Aquí al lado pues estamos observando a mayor aumento las características fenotípicas de estos elementos celulares, ¿no? Una de las características que pusimos en mención es la pérdida de la maduración celular. ¿Qué habíamos manifestado nosotros? Los elementos celulares que se forman a partir de la capa basal, conforme se dirigen a la superficie, normalmente su núcleo se va haciendo más pequeño, se hace puntiforme, ¿no? A este comportamiento natural nosotros le denominábamos maduración celular. A este aumento bastante grande nosotros podemos observar que los núcleos que se encuentran en la superficie, miren, ve, son tan grandes como los núcleos de las capas inferiores, muy próxima a la basal, ¿no? Pérdida de la maduración celular, que es una de las características o los criterios histopatológicos que nos permiten a nosotros establecer el diagnóstico de una neoplasia, ¿no? Aquí, por ejemplo, una mitosis. Acá también otra mitosis. Por encima de la capa de células basales, nosotros no podemos encontrar mitosis. Cuando encontramos mitosis, y todavía es como estas, que son atípicas, ¿no? Estamos frente a otro criterio histopatológico en relación a malignidad de este epitelio, ¿no? Si nosotros comenzamos a comparar el tamaño de los núcleos, miren este núcleo a este nivel comparado con este otro, uno es más grande, el otro es más pequeño. Yo me voy a morir. Pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular. A ver, por favor, apague su micrófono. Un micrófono se encendió. Aquí están las mitosis atípicas, ¿no? Estamos frente pues, a un carcinoma. ¿Cómo compromete todo el espesor del epitelio? Es un carcinoma in situ, pues, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que ya lo hemos venido manifestando desde la primera diapositiva que hemos puesto el día de hoy. Pues aquí vamos a ver la comparación entre los tumores, tanto benignos como malignos, ¿no? Características propias de una tumoración benigna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La diferenciación o anaplasia. Un tumor benigno siempre va a ser bien diferenciado, ¿no? A menudo va a presentar estructuras habituales de tejidos que le dio el origen, ¿no? La célula que le dio origen, las células que conforman el tumor benigno, fenotípicamente son bastante similares. A diferencia de un tumor maligno, ¿no? Algunas carecen de diferenciación y van a presentar características citológicas y estructurales atípicas, básicamente. La velocidad de crecimiento. En el tumor benigno, el crecimiento pues es lento, ¿no? Muy lento, o a veces no crece mucho, ¿no? Y puede detenerse o retroceder incluso. Las figuras mitóticas son infrecuentes y con un fenotipo normal, ¿no?
Esta característica de velocidad de crecimiento permite hacerle una evaluación clínica adecuada, ¿no? Yo tengo un tumor en cualquier parte del cuerpo, paciente que mide 5 milímetros, ¿no? Lo evalúo en 6 meses a un año y sigue midiendo 5 milímetros, ¿no? O mide un poquito más de 6 milímetros, ha crecido pero lento, ¿no? Ese es un comportamiento benigno. A diferencia de las neoplasias malignas, que como estos tienen gran número de figuras mitóticas, este tumor va creciendo de manera mucho más rápida, ¿no? Tenemos un tumor de 5 milímetros y lo volvemos a evaluar en 6 meses a 8 meses y ya mide 12, 13 milímetros, ¿no? Ajá, está que se ha duplicado, ha duplicado o dos veces, una vez y media, ¿no? Ha crecido, ¿no? Ha crecido muy rápido, ¿no? Entonces, esa es una característica clínica de malignidad. Ahí es donde el clínico, el médico tratante, tiene alta sospecha de malignidad y, lógicamente, el estudio por imágenes le va a dar características también inclinándose a malignidad o benignidad. Si las imágenes refuerzan la sospecha clínica de malignidad, pues definitivamente eso pasa a biopsia sí o sí, ¿no? La característica es de invasión. Un tumor benigno, ya lo hemos dicho, no tiene la característica de infiltración o invasión local, ¿no? Bien difícil, no tiene generalmente. Los tumores malignos sí, ¿no? Y las metástasis en los tumores benignos pues, no se va a presentar, son ausentes las metástasis, a diferencia que un tumor maligno, estas son frecuentes y son más probables en tumores primarios grandes indiferenciados. Conforme, y ya lo manifestamos anteriormente, un tumor se va haciendo un poco diferenciado, la probabilidad de infiltración de vía linfática o de vasos sanguíneos se va incrementando, ¿no? Por eso nosotros encontramos un neoplasia maligna poco diferenciado y probablemente ya haya infiltrado otras zonas, haya roto cápsula o haya infiltrado ganglios por lo menos, ¿no? Bueno, aquí tenemos este cuadrito, ¿no? Donde presenta las neoplasias malignas en porcentajes de presentación, ¿no? Miren, ve, casos nuevos calculados, ¿no? En los varones, la neoplasia maligna de la glándula prostática, ¿no? Lo más frecuente en el varón pues el adenocarcinoma de próstata, ¿no? Seguido muy de cerca del pulmón, ¿no? Acá tenemos la mama en las mujeres y en el cuadrito de abajo tenemos los fallecimientos calculados, ¿no? En los varones, mayor cantidad de fallecidos a través de cáncer de pulmón, ¿no? Y en las mujeres también cáncer de pulmón y de bronquios, ¿no? Aquí tenemos igual en una representación esquemática estos tumores, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente. En relación a la generación de estas neoplasias, ¿no? Vamos a tener nosotros que juega un papel importante para la generación de estas patologías, de estas neoplasias malignas, ¿no? Los factores medioambientales. Y vamos a tener aquí a microorganismos infecciosos, ¿no? Microorganismos infecciosos como por ejemplo uno que hemos venido hablando desde el primer día de la clase, que es el famoso PVH, ¿no? Y sobre todo los PVH de alto riesgo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al Helicobacter pylori, ¿no? Que nos puede originar también neoplasias malignas, que tenemos ahí al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis C, ¿no? Que pueden estar asociados o pueden desencadenar neoplasias malignas. Y decimos puede porque no siempre, no siempre, ¿no? El tabaquismo, ¿no? El tabaquismo ya hasta por las imágenes, ¿no? La televisión por todos lados, ¿no? Sabemos ya el efecto que tienen estos para favorecer la aparición de neoplasias malignas. Tenemos también dentro de este grupo el consumo de alcohol relacionado con neoplasias malignas, ¿no? De las vías respiratorias, de la boca, ¿no? Esófago, ¿no? Pueden favorecer las neoplasias malignas, favorecen la presentación de cirrosis y una vez que llega a establecer cirrosis el paciente, pues esto favorece la aparición del hepatocarcinoma, ¿no? Que es la neoplasia maligna primaria de presentación más frecuente. La dieta juega un papel importantísimo, ¿no? Carnes ahumadas,
grasas. La obesidad también la encontramos asociados a mucha generación de neoplasias malignas, los antecedentes reproductivos, ¿no?, en el sexo femenino, y carcinógenos medioambientales, ¿no? Por decirlo nosotros, ¿no?, que estamos expuestos al formol, ¿no?, al formol que es parte de nuestro trabajo diario, ¿no? También esto termina favoreciendo la aparición de, primero, de patologías de tipo inflamatorio y posteriormente de neoplasias malignas, ¿no? Los factores de riesgo medioambientales, ya lo hemos dicho, lógico, también juegan un papel importantísimo. A ver, un minuto, por favor, jóvenes. Un minuto. A ver, bueno, dentro de los factores de riesgo, pues los factores medioambientales juegan un papel importantísimo en la generación de neoplasias malignas, ¿no? También los genéticos, ¿ah? Lógico, ¿no? Hay predisposiciones genéticas, mutaciones genéticas heredadas para la aparición o para favorecer la aparición de neoplasias malignas tempranas generalmente. Otro de los factores de riesgo es la edad. Y la edad juega un papel importantísimo porque, como vamos a ver más adelante, la aparición de una neoplasia maligna requiere una acumulación de mutaciones genéticas sucesivas. Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de ir acumulando mutaciones genéticas que terminen favoreciendo la aparición de una neoplasia maligna. Trastornos adquiridos, predisponentes o predisposición genética, como ya lo hemos manifestado, ¿no? Acá tenemos factores de riesgos ambientales, ¿no? Aquí los agentes infecciosos, como ya lo habíamos manifestado, PVH, virus de la hepatitis B, C, el virus de Epstein-Barr, pues terminan no determinando la presencia de una neoplasia, sino favoreciendo las presentaciones de estas. El tabaco, el alcohol, la obesidad, ¿no?, que aumenta el riesgo de cáncer, la alimentación, que termina favoreciendo la presentación de neoplasias malignas, como carcinoma de colon, de próstata, ¿no?, de la mama. La historia reproductiva, número de hijos, exposición acumulativa, indefinida, estimulación de estrógenos, que termina favoreciendo la aparición de neoplasias malignas, y carcinógenos ambientales, que hemos visto, ¿no? Grupos de riesgo como la edad, ¿no?, ya manifestamos, ¿no?, mayores de 60 años, principal causa de muerte en mujeres de 40 a 79, en hombres de 60 a 79, acumulaciones de mutaciones somáticas, reducción de vigilancia inmune, ¿no? El sistema inmune también juega un papel importante, ¿no? Y se asocia a la edad porque conforme nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo viejos, pues nuestra respuesta inmunitaria va disminuyendo. Aunque, como vamos a ver más adelante, la neoplasia maligna evade la respuesta inmunitaria, ¿no?, que quiere ejercer un control sobre la proliferación de estas células, y lo vamos a ver en la siguiente presentación cuando veamos las bases moleculares del cáncer, ¿no? Causa de muerte el 10% de la población en menores de 10 años. Una neoplasia maligna se puede presentar en niños, sí, pero cuando hay una predisposición genética, hay una herencia de mutaciones genéticas que favorecen la presentación de neoplasias malignas generalmente en niños, ¿no? Factores de riesgos, trastornos adquiridos y predisponentes, ¿no? Aquí vamos a encontrar nosotros a la inflamación crónica. ¿La inflamación crónica puede favorecer la aparición de una neoplasia maligna? Sí, definitivamente. Lesiones precursoras, el estado inmunodeficiencia también termina jugando un papel bastante importante en la generación de estas neoplasias malignas, ¿no? Ya habíamos manifestado, las mutaciones son las que van a llevar a producir cambios en la secuencia de ADN. Estas acumulaciones, y lógicamente, ¿no?, cuando hay una mutación
ya la célula es anómala, anormal, ¿no? Esta célula anómala en nuestro organismo no debe vivir, ¿no? Si todos los genes supresores tumorales funcionan de manera incorrecta, esa célula no debe vivir, o esa célula no debe multiplicarse, o esa célula pasa a muerte celular, ¿no? El problema viene cuando se produce el cambio de la secuencia del ADN y esa célula no muere, y esa célula se replica y le transmite a su célula hija esta anomalía, que todavía la célula con una mutación no tiene un fenotipo maligno, pero va a ir acumulando en el tiempo y en los años mayor número de mutaciones que en un momento determinado le van a transferir un fenotipo maligno y empieza la neoplasia maligna, ¿no? Ahí está la secuencia. Aquí tenemos, ¿no?, este cuadrito donde vamos a observar nosotros los cambios morfológicos y moleculares en la secuencia adenoma-carcinoma, ¿no? Aquí vemos, miren, ven, en primer lugar tenemos la mutación del gen APC, y cuando yo tengo esta mutación del gen APC, miren aquí está mi epitelio, no le ofrece al colon un fenotipo maligno, ¿no? Se suma otra mutación, ¿no?, de este gen APC, se suma el gen KRAS y tampoco le ofrece un fenotipo maligno. Podría llegarle a ofrecer un cambios citológicos en relación a displasia, displasias de bajo grado, displasias de alto grado, pero que todavía no terminan siendo una neoplasia maligna, ¿no? Pero cuando estoy frente a un adenoma con displasia de alto grado, donde se le suman mutaciones genéticas como la mutación del guardián del genoma, que ya vamos a ver cómo actúa esto, este adenoma con displasia de alto grado va a pasar a formar parte de una neoplasia maligna, ¿no?, que es un adenocarcinoma básicamente que encontramos en el colon, ¿no? Y entonces la generación de una neoplasia maligna se va a determinar a consecuencia de una acumulación de mutaciones que en un determinado momento le van a ofrecer a estos elementos celulares un fenotipo maligno, ¿no? Ahí está. Los agentes carcinógenos, ¿no? Carcinógenos químicos, las radiaciones, ¿no?, favorecen también estos cambios, o los virus, como ya lo hemos visto, ¿no?, y algunos microbios incluso, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, carcinogenia microbiana, ¿no? VPH, virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, ¿no?, de Epstein-Barr, el herpes tipo 8, ¿no?, que favorecen la presentación de neoplasias malignas, o sea, son carcinogénicos, ¿no? El Helicobacter pylori también lo hemos visto nosotros, que termina favoreciendo este tipo de patologías, ¿no? Y tenemos al papilomavirus, ¿no?, el PVH, ¿no? Esta es una enfermedad de transmisión sexual, básicamente, ¿no?, donde el PVH, pues, va a ir a actuar sobre las células de la capa basal, ¿no? Pero miren cómo puede también ofrecer cambios a nivel de orofaringe. Estos PVHs no solamente me van a dar neoplasias malignas, me pueden originar también patologías benignas, como por ejemplo el virus virus del papilomavirus humano tipo 6 o tipo 11, ¿no?, que son PVHs de bajo riesgo y que me ofrecen la formación de verrugas, ¿no?, o condilomas acuminados, ¿no?, que tienen una característica fenotípica bastante fea, ¿no?, pero son patologías benignas, ¿no? Pero ya cuando pasamos a los serotipos 16, 18, aquí sí, pues estos tienen mayor probabilidad de generarme una neoplasia maligna, ¿no? Y aquí están. Estos serotipos de alto riesgo van a ejercer efectos sobre las células basales y van a producir cambios a nivel de las proteínas E6 y E7. Estos cambios en las proteínas E6 y E7 lo que van a generar es que una expresión aumentada de las telomerasas. ¿Qué significa los telómeros, no? Cuando estos se va produciendo la división celular y se van acortando estos telómeros,
las divisiones en algún momento celulares ya no se pueden producir. Pero si me produce una expresión aumentada de las telomerasas, significa pues que estos elementos celulares se van a seguir dividiendo. Esta proteína E6 va a producir inhibición del P53. ¿Quién es el P53? El guardián del genoma, el que controla que los elementos celulares no tengan alteración en la secuencia del ADN, ¿no? Identifica, lo manda a senescencia, lo manda a muerte celular o lo corrige. Pero si su acción, su efecto, su función de este P53 está inhibida, no va a cumplir con ello y va a favorecer la proliferación celular con un fenotipo maligno. La proteína E7, ¿qué hace? Inhibe la P21, ¿no? Y con esto produce un aumento de la sinasa dependiente de ciclina 4 e inhibe al gen RB. ¿Dónde participan estos elementos celulares? Perdón, estos genes, el P21, la sinasa dependiente de ciclina 4, estos participan en los puntos de control del ciclo de la división celular, ¿no? ¿Qué significa? ¿La división celular tiene puntos de control? Sí. Cuando este ciclo celular, en la división celular, encuentra una célula con una anomalía, evita que esta célula se replique, que se divida, ¿no? Entonces, pero si se inhibe la P21, se inhibe la sinasa dependiente de ciclina 4 que ejercen ese control y que le van a decir a la célula con una anomalía en la secuencia de ADN, no te puedes multiplicar, esa célula se va a multiplicar y va a dar una célula hija con esa anomalía en la secuencia del ADN. Estos mecanismos ejercidos por los PBH de alto riesgo van a favorecen la aparición de una neoplasia maligna a nivel del cuello uterino, ¿no? Aumentan la proliferación celular, las células se hacen inmortales y se dividen indiscriminadamente, ¿no? Y lógicamente le van a ofrecer una inestabilidad genómica, terminando pues con la aparición de una neoplasia maligna. El virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, vamos a ver nosotros que en un 70-85% de los cánceres hepatocelular de todo el mundo se deben a infecciones por virus de hepatitis B y C. Vamos a ver que el mecanismo es multifactorial, ¿no? Aunque el efecto dominante es la inflamación crónica, ¿no? El efecto que me va a originar pues, este virus de la hepatitis B, pues una inflamación crónica a nivel hepático. Esa inflamación crónica rodeado de hepatocitos que tienen una capacidad regenerativa bastante grande, termina siendo un caldo de cultivo para favorecer la aparición de una neoplasia maligna, ¿no? O la otra vía, que hacen primero una cirrosis hepática y posteriormente se favorece la aparición del famoso hepatocarcinoma, ¿no? El Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, si bien es cierto, es uno de los principales causantes de las gastritis, ¿no? Con actividad generalmente porque termina favoreciendo la presencia de neutrófilos en la mucosa, ¿no? Es un factor que me va a incrementar la aparición de carcinoma gástrico, ¿no? Sobre todo en aquellas infecciones por el Helicobacter pylori que poseen las cepas asociadas a adenocarcinoma, ¿no? Que expresan el gen A asociado a citocinas, ¿no? Estos van a terminar favoreciendo la aparición de una neoplasia maligna y no solamente ello, el Helicobacter pylori también me genera una respuesta inflamatoria generándome linfocitos T, que estos van a originar linfocitos B, pero linfocitos B con inestabilidad genómica producen cambios sobre el factor nuclear kappa beta y terminan generándome pues los famosos linfomas a este nivel, ¿no? Entonces el Helicobacter pylori puede favorecer la aparición de una neoplasia maligna, sí, tanto un carcinoma gástrico como la aparición de un linfoma gástrico, ¿no? La neoplasia maligna, aquí vamos a ver los aspectos clínicos de la neoplasia, ¿no? Los efectos locales y hormonales de las neoplasias. Vamos a ver la localización de una masa. Estos producen hormonas, ¿no? Pueden
órganos endocrinos o no endocrinos, ¿no? Y tenemos una tumoración, probablemente es un miembro inferior, la altura de rodilla, ¿no? Probablemente estaríamos hablando de una tumoración, ¿no? Ósea, probablemente, ¿no? Que compromete a pacientes jóvenes, que es el osteosarcoma, ¿no? Probablemente, pero ahí está la masa tumoral, que es la característica clínica más importante. Otra de las características clínicas que encontramos en las neoplasias malignas son las famosas caquexias, debilidad, anorexia, anemia, pérdida equivalente de la grasa y del músculo magro. Vamos a observar un aumento del metabolismo basal y los pacientes van a ir perdiendo peso, ¿no? Esto es una característica clínica importante. Paciente de edad avanzada que va perdiendo peso descontroladamente, la primera posibilidad hay que pensar y echarnos a buscar pues una neoplasia maligna, ¿no? También van a estar asociados estos a síndromes paraneoplásicos, ¿no? Signos y síntomas que no se pueden explicar por la distribución anatómica del tumor o por elaboración de hormonas propias del tejido originados por el tumor, ¿no? Importancia de estos síndromes paraneoplásicos van a ser las primeras manifestaciones clínicas importantes que pueden terminar generando muerte al paciente, ¿no? Imitan enfermedades metastásicas, ¿no? O pueden originar que se le ofrezca al paciente un tratamiento inadecuado, ¿no? Son los famosos síndromes paraneoplásicos. Y aquí los tenemos, ¿no? Síndromes paraneoplásicos de acuerdo a las diferentes patologías. Miren, el síndrome de Cushing, forma principal de tumores malignos subyacentes, lo podemos encontrar asociados al síndrome de Cushing a un carcinoma de pulmón de células pequeñas, a un carcinoma de páncreas, a tumores neurales, ¿no? Una policitemia lo podemos encontrar asociado a un carcinoma renal, hemangioma cerebeloso, ¿no? Una hipoglucemia, a un carcinoma de ovario, a un fibrosarcoma, ¿no? ¿Y cómo lo podemos encontrar asociados estos síndromes paraneoplásicos a neoplasias malignas? Dentro de las neoplasias malignas, nosotros establecemos la gradación del tumor, ¿no? Y esto está relacionado de forma bastante directa al grado de diferenciación de las células, ¿no? El grado de diferenciación que puede ser de bajo grado o de alto grado, ¿no? Y vamos a encontrar nosotros criterios que varían en cada tumor, ¿no? Y eso, como ya lo hemos manifestado, le ofrece al paciente una interpretación pronóstica, ¿no? Ya dijimos, aquí está, mira, ¿ve? Un adenocarcinoma bien diferenciado, lógicamente le va a ofrecer al paciente un pronóstico bueno, entre comillas, estamos frente a una neoplasia maligna, y un carcinoma poco diferenciado, donde probablemente ya haya infiltración de cápsula, porque es un adenocarcinoma de próstata, hay infiltración de ganglios, o exista ya metástasis a distancia, el pronóstico se hace sombrío, se hace oscuro, se hace pobre para el paciente, ¿no? El adenocarcinoma de próstata en estadios iniciales le ofrece un pronóstico mucho mejor al paciente, ¿no? Un minuto, por favor, jóvenes. A ver, ya, estamos frente a... Aquí tenemos la estadificación del famoso TNM, ¿no? Que se evalúa en cada uno de los diferentes tumores o neoplasias malignas, ¿no? El T que representa el tamaño del tumor, el N que es la diseminación de ganglios linfáticos y el M pues que definitivamente Así. nos va a orientar hacia la metástasis, ¿no? La metástasis de estos tumores, ¿no? Y conforme pues vayamos encontrando compromiso de ganglios o de metástasis, pues bueno, el pronóstico también se va a hacer mucho más pobre, ¿ya? Muy bien, jóvenes, es la primera parte. Por favor, permítanme un minutito para compartir la otra presentación en relación a las bases moleculares del cáncer, ¿no?
para poder empezar con ella. A ver, un minuto para poder, a ver, cerramos esto y abrimos el otro. Vamos a compartirlo. Cuando nosotros entramos a las bases moleculares del cáncer, vamos a ver básicamente por qué y cómo se producen estas neoplasias malignas, cuáles son los eventos más importantes para que se termine formando, apareciendo estas neoplasias malignas. ¿Se observa la presentación, jóvenes? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, Bases doctor, sí moleculares se logra del ver. cáncer. Sí se logra Ok, ver, doctor. ok, muchas gracias. Aquí nosotros vamos a ver básicamente que la neoplasia maligna se va a originar a partir de una célula. Una célula que va a tener un daño genético. Un daño genético, como ya lo hemos visto anteriormente, un daño genético, esa célula debe morir, debe pasar a senescencia o debe corregirse ese daño. Pero se produce en una célula un daño genético que no la lleva a la muerte, ¿no? Y como hemos manifestado, para la aparición de una neoplasia maligna necesitamos una acumulación sucesiva de mutaciones genéticas, este daño genético no va a ser controlado. Y esta célula se va a replicar y le va a transmitir a su célula hija esta alteración, ¿no? Pero eso todavía no es un cáncer, ¿no? Hay un daño a nivel celular, un elemento celular que se está replicando, pero eso no es un cáncer. En el tiempo se van a ir sumando mutaciones genéticas hasta que finalmente a un grupo de células se le, o sea, tomen este es un fenotipo maligno y me formen una tumoración, ¿no? Así se comienza a formar pues una neoplasia maligna. Aquí nosotros vamos a ver algunos principios fundamentales de la patogenia de este cáncer, ¿no? Vamos a ver algunos reguladores celulares normales que pueden condicionar daño genético. Nosotros, en nuestro organismo, todos, y ojalá siempre lo tengamos, ¿no? Pero eso va cambiando en el transcurso de los años, tenemos protooncogenes. ¿Cuáles son los protooncogenes? Los protooncogenes son aquellos genes que van a favorecer la replicación celular. ¿Nosotros tenemos protooncogenes? Sí. ¿Tenemos elementos celulares que se están replicando? Por supuesto. Y estos protooncogenes son los que van a controlar ello, ¿ya? ¿Tenemos genes supresores tumorales? Por supuesto, tenemos genes supresores tumorales y que en pacientes jóvenes, como la gran mayoría de ustedes, todos ustedes son jóvenes, esos genes supresores tumorales tienen una función OK, tienen una función muy buena, ¿no? Es por ello que las neoplasias malignas difícilmente se presentan en pacientes jóvenes, ¿no? Porque sus genes supresores tumorales tienen una función adecuada. Tenemos genes que regulan la apoptosis, ¿no? Genes que van a favorecer. Viene un elemento celular, cumple su ciclo de vida y termina muriendo por apoptosis para terminar reemplazándose por otro nuevo elemento celular, ¿no? Tenemos genes que regulan la reparación del ADN. Eso es normal, ¿no? En pacientes jóvenes como ustedes hay una secuencia en el ADN de una célula que se hace anómala y van a haber genes encargados de regular eso, evitar que esa célula se replique y evitar la aparición de un cáncer. ¿Eso sucede en los pacientes? Por supuesto. Pero si eso sucede en nosotros, ¿por qué hacemos cáncer? Porque cuando se produce una mutación de este protooncogen, ya no se va a llamar protooncogen, se va a llamar un oncogen. Y el oncogen, la función va a ser muy parecida al protooncogen, que es la multiplicación celular, pero ya una multiplicación descontrolada de estas replicaciones, ¿no? Y que eso termina siendo una característica propia de la neoplasia maligna.
¿Qué vamos a ver? Mutaciones de los genes supresores tumorales. Si los genes supresores tumorales, su función es identificar a una célula anómala, ¿no? Para repararla, mandarla a senescencia o a muerte celular o reparar el daño. Si este genes supresores tumorales mutan, no van a cumplir ninguna de esas funciones. No van a reparar el daño, no van a enviar esas células en esencia o no van a mandar esa célula a muerte celular. Y la célula con anomalía en la secuencia del ADN se va a replicar y de manera descontrolada si se suma la mutación de los protooncogenes que ya son oncogenes. Si se producen mutaciones en los genes que regulan la apoptosis, sumado a estos cambios previos, esas células no van a morir, ¿no? Porque ya no mueren por apoptosis, se vuelven inmortales. Entonces vamos sumando proliferación indiscriminada, nadie es que las controle, se vuelven inmortales por mutaciones de genes que regulan la apoptosis y los genes encargados de la reparación del ADN tampoco cumplen esa función. Sumado a toda esta secuencia, va a ir apareciendo la tumoración o la neoplasia maligna, ¿no? Aquí que tenemos lo mismo, bueno, esto empieza a través de mutaciones, se va a producir una mutación inicial conocida como una mutación iniciadora, se le van a ir sumando mutaciones sucesivas que le van a ofrecer a este grupo celular inestabilidad genómica y en el tiempo van a formar una masa, una tumoración que si nosotros observamos aquí, esta tumoración tiene diferentes colorcitos y estos diferentes colorcitos es porque una neoplasia maligna tiene características heterogéneas. ¿Qué significa ello? Que en un propio tumor yo puedo encontrar un grupo de células poco diferenciadas y otro grupo de células bien diferenciadas, ¿ya? Esta característica de la heterogenicidad de la neoplasia maligna evita, pues, que cuando hay que evitar, por ejemplo, un error que se comete siempre en los establecimientos de salud de tercer nivel. El cirujano saca un tumorcito y quiere tener lo más rápido posible porque cuando hay una neoplasia maligna el paciente quiere volar, dice un día más puede ser que le cueste la vida a mi paciente. Quiero dos opiniones en simultáneo y la mitad del tumor mando a un laboratorio y la otra mitad al otro. ¿Los diagnósticos pueden ser diferentes? Sí, pueden ser diferentes. ¿Por qué? Por la característica de la heterogeneidad de la neoplasia maligna. Uno puede ser poco diferenciado, otro bien diferenciado. O en uno no tengo neoplasia, en el otro sí puedo encontrar una neoplasia contundente. Entonces, ustedes cuando ejerzan la carrera, ¿no? Que ya en pocos años van a ejercerla, una tumoración completa la evalúa un laboratorio, un patólogo, y esa tumoración, después quiero otra segunda opinión, todo el tumor se lo doy al otro patólogo para que lo pueda evaluar. ¿Por qué? Por esta característica de la heterogeneidad de estas tumoraciones malignas, ¿no? Esto representa lo mismo, pues mutaciones iniciadoras, mutaciones conductoras, se van a ir sumando estos y finalmente me va a dar un fenotipo maligno, ¿no? ¿Puede encontrarme mutaciones pasajeras? Sí, mutaciones pasajeras que no le van a transferir al elemento citológico un fenotipo maligno. Dentro de esta generación de la neoplasia maligna juega un papel importante la epigenética, ¿no? Y la epigenética en la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas que van a favorecer, van a producir cambios en la expresión de los genes, van a terminar favoreciendo la aparición de una neoplasia maligna. Esta representación esquemática que tenemos acá de la proliferación celular es lo que normalmente ocurre, ¿no? Esta es una célula, acá está el núcleo de la célula, el citoplasma de la célula. Esta célula para replicarse necesita una estimulación a través de un factor de crecimiento que va a venir hacia el receptor de la célula, va a producir la activación de este receptor, ¿no? Este receptor va a transmitir proteínas o va a transmitir transducciones de señales al núcleo para que estos produzcan la transcripción nuclear e iniciar la replicación celular. Eso es lo que normalmente ocurre. En una neoplasia maligna,
Yo puedo encontrar mutaciones en el factor de crecimiento, a nivel del receptor, a nivel del- mutaciones en la estimulación del núcleo, ¿no? Y esta célula, cuando presenta mutaciones en cualquiera de estos niveles, va a ser independiente y no va a requerir de ningún factor de crecimiento para estimular su replicación. Y esas mutaciones en el receptor, en la activación del receptor, en la transducción de señales, ¿no? Hacia la célula autónoma para replicarse sin necesidad de un estímulo, ¿no? Y eso es lo que sucede en una neoplasia maligna. Acá tenemos algunos cambios fundamentales en la fisiología celular que se consideran rasgos característicos del cáncer. ¿Cuáles son ellos? Acá los tenemos, ¿no? Autosuficiencia de señales de crecimiento. ¿Qué significa? No necesitan de una estimulación para crecer. Inestabilidad de señales inhibitorias de crecimiento. No hay nadie que controle la proliferación celular. Alteraciones en el metabolismo celular. Aquí los elementos celulares o la neoplasia maligna crean un metabolismo adecuado que favorezca su replicación celular. Miren, tiene un metabolismo adecuado, lo vamos a ver más adelante. Evaden la apoptosis, como ya lo vimos en parte anteriormente. Tienen un potencial ilimitado de replicación. Se vuelven inmortales estas células. Encima de todo ello que producen una replicación descontrolada, no hay nadie que las controle, que las frene, que cambian el metabolismo, generan angiogenia. ¿Qué significa? Están multiplicando de manera indiscriminada estos elementos celulares, están formando un tumor, una masa celular que necesitan para seguir viviendo oxígeno y nutrientes y favorecen la aparición de vasos sanguíneos para que estas puedan sobrevivir, ¿no? Tienen la capacidad de invadir y hacer metástasis. ¿Qué significa ello? Vamos a ver, capacidad infiltrativa, ¿no? Crean enzimas para penetrar a través de la capa basal o a través de los vasos sanguíneos y a través de ello hacer metástasis, ¿no? Tienen la capacidad para evadir la respuesta inmunitaria del anfitrión. ¿Qué significa mi respuesta inmunitaria? Los linfocitos T, básicamente, como los vamos a ver más adelante, tienen la capacidad de identificar una célula anómala y eliminarla. Estas células neoplásicas tienen la capacidad de evadir esta respuesta inmunitaria, ¿no? Y se crea, pues, el cáncer. O sea, con todos estos mecanismos, ¿no? Explica por qué es difícil el tratamiento de un paciente con cáncer y sobre todo cuando los diagnósticos se realizan en estadios avanzados, ¿no? Bueno, aquí tenemos los genes responsables del cáncer, la mutación en protooncogenes. ¿Qué significa? Mire, tenemos el protooncogen para que se produzca una multiplicación celular, una replicación celular, tiene que haber un estímulo. Hay un estímulo y esta se va a proliferar. Cuando esto muta, con estímulo o sin estímulo, se va a producir la multiplicación celular, ¿no? Eso favorece la aparición de un cáncer. Acá tenemos algunos oncogenes que actúan como receptores de los factores de crecimiento. Y vamos a ver los mecanismos de adaptación constitutiva de los receptores de las células malignas. Activación en ausencia de la unión de un ligando. Ya lo mencionamos, ¿no? La célula no necesita nadie que la estimule para poder multiplicarse, ¿no? Y eso lo vemos en un ejemplo que es la mutación puntuales del gen ERBB1 que codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico y que termina generando pues, el adenocarcinoma de pulmón. Aquí hay una activación. O sea, las células se estimulan a multiplicarse en ausencia de algún factor de crecimiento. La sobreexpresión de los genes que codifican los receptores. Esto se explica. Una pequeña estimulación a estos receptores celulares y lo van a tomar como una estimulación gigante y grande para determinar la proliferación celular. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? Vamos a verlo también, un reordenamiento de los genes que activan la tirosincinasa, ¿no? Este es un ejemplo que lo vemos, pueden ver, adenocarcinoma de pulmón, ¿no? Y que ya lo hemos venido viendo. Aquí tenemos una representación esquemática cómo se produce
la multiplicación y división celular. Este es un elemento celular, una representación esquemática, ¿no? Tenemos acá el receptor, el factor de crecimiento, tenemos al RAS, tenemos al RAF, tenemos a la fosfatidilinositol, estimulación de toda esta secuencia que lo vimos anteriormente a una representación esquemática, me va a producir un crecimiento celular y que eso sucede normalmente en nuestro organismo. Cuando nosotros revisamos los cánceres, vamos a ver que hay mutaciones del RAS, mutaciones del BRAF o de la fosfatidilinositol que favorecen la proliferación celular. ¿Qué significa? Muta el RAS, muta el BRAF, muta la fosfatidilinositol y no va a necesitar de ninguna estimulación para que se produzca el crecimiento celular, ¿no? Acá tenemos, mire, por ejemplo, las mutaciones puntuales del RAS las encontramos en el 15 al 20% de todos los tumores. O sea, este RAS lo vamos a encontrar en 15 a 20% de los tumores, pero en el 90% de los cánceres de páncreas y de colangiocarcinomas, así como en el 50% de los cánceres de pulmón, de endometrio y tiroides. La mutación del BRAF en el 100% de tricoleucemias y en el 80% de los neus y el 60% de los melanomas, ¿no? La fosfatidinosidol, que está relacionada directamente a la regulación negativamente del PTEN, ¿no? Que es un gen supresor tumoral, ¿no? ¿Está? Todos ellos terminan favoreciendo la replicación y la multiplicación celular en ausencia de señales o de factores de crecimiento que estimulen a la multiplicación celular. Aquí tenemos a los oncogenes que actúan como factor de transcripción, al gen MYC, ¿no? Este gen MYC es uno de los genes importantísimos, la sobreexpresión del gen MYC para la generación de neoplasias malignas. ¿Qué originan ellos? Miren, produce activación de las telomerasas para una replicación descontrolada, actúan sobre la progresión del ciclo celular, producen cambios en el metabolismo, favorecen la diferenciación celular, generan angiogénesis, actúan sobre la apoptosis, ¿no? Para evitar las muertes celulares y terminan favoreciendo el crecimiento y división celular, ¿no? Y con ello la proliferación de la masa celular, ¿no? Esto ya lo habíamos más o menos mencionado anteriormente. Este es el ciclo celular, ¿no? Eh, este ciclo celular tiene puntos de control, 2 puntos de control, y dentro de estos puntos de control tienen genes que van a evitar que una célula anómala se replique, ¿no? Y aquí tenemos a la ciclina D, la sinasa dependiente de ciclina 4, al gen RB, ¿no? A, o la sinasa dependiente de ciclina P16. ¿Qué van a hacer estos? Estos identifican a una célula anómala y le van a decir un momento, célula, tú no te divides. Y con eso evita la aparición de una neoplasia maligna, porque ya no va a tener células hijas anómalas para que le formen un tumor. Pero cuando estos genes mutan, se pierde esa función de controlar la replicación del ciclo celular, ¿no? Y favorece la aparición de un cáncer. La falta de sensibilidad a la inhibición de señales de crecimiento de los genes supresores. Para que haya un equilibrio en nuestro organismo, se están replicando células a cada momento, ¿no? Protoncogenes, ¿no? Genes supresores tumorales, y se mantiene en equilibrio. Pero si mutan mis protoncogenes, la multiplicación va a ser mucho más rápida y se me va a formar un tumor. Pero si mis protoncogenes actúan normalmente, ¿ya? Pero mis genes mutan y ya no hay una supresión de la proliferación tumoral, no hay un control, igual se me forma un tumor, ¿no? Eso explica por qué termina formándose una masa con estas mutaciones. ¿Mm? Acá tenemos la patogenia del retinoblastoma. El retinoblastoma es una neoplasia maligna de presentación generalmente en niños, ¿no? Que donde vamos a encontrar una masa tumoral dentro del globo ocular que parte de las células de la retina, básicamente. Esta es una neoplasia maligna que se puede presentar de 2 formas, una forma esporádica y una forma familiar. La forma esporádica, el niño nace sano, ¿no? Sano, pero tiene 2 mutaciones, tiene que presentar 2 mutaciones genéticas. Con una mutación genética no hace neoplasia, ¿no? Con 2 mutaciones ya comienza a efectuarse la proliferación celular, la neoplasia maligna dentro del globo ocular.
Pero esta neoplasia maligna también puede heredarse de forma familiar, se puede originar, donde el niño ya nace con una mutación y solamente necesitaría otra mutación para hacer esta tumoración, ¿no? Este retinoblastoma pues es un gen supresor tumoral. Si esta mutación no existiera, pues estos tumores no tendrían por qué aparecer. Aquí tenemos a uno de los genes más importantes en la generación de neoplasias malignas, que es el famoso guardián del genoma o el gen TP53, ¿no? Miren, estos participan en tumores, en la generación de tumores de mama, de colon, de pulmón, ¿no? Genética, se puede heredar también esta mutación genética en el famoso síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? Vamos a ver cómo se produce. Miren, el gen TP53 es un gen encargado en regular la aparición de neoplasias malignas. ¿De qué manera? Acá tenemos la célula normal, el TP53, cuando hay un daño del ADN o cuando hay un estrés oncógeno o una hipoxia, la P53 identifica ese daño que se está produciendo en la célula y la va a enviar a senescencia. ¿Qué significa senescencia? La va a dejar aislada y esa célula no se va a multiplicar, no se va a replicar. ¿Qué hace? Viene acá, identifica el daño y lo corrige, ¿ya? Si no lo puede corregir el daño, mire, manda la célula a muerte celular por apoptosis. Entonces, si corrige el daño, o la manda a muerte celular por apoptosis, o la manda a senescencia, este gen TP53, conocido como el guardián del genoma, va a evitar la aparición de neoplasias malignas. Pero si este gen TP53, este guardián muta, no va a cumplir ninguna de sus funciones. Y cuando la célula se encuentre frente a un daño de la secuencia del ADN, se va a replicar, se va a replicar, se va a replicar y me va a formar la neoplasia maligna. Me va a formar el tumor maligno, ¿no? Esta es la función del gen TP53 y que la encontramos en todas las neoplasias que hemos manifestado acá, ¿no? ¿Qué más mencionamos? Mencionamos que aquí va a haber una alteración metabólica, ¿no? Una alteración metabólica que va a favorecer el crecimiento celular, ¿no? Sabemos nosotros, bueno, lo normalmente sucede pues en el organismo, hay una fosforilación oxidativa que me va a generar las moléculas de ATP en un cáncer o en un tumor o en una célula de proliferación rápida a la célula, al tumor no le importa mucho generar moléculas de ATP. Ellos crean un metabolismo propio que favorezca la replicación celular, conocido como el famoso efecto de Warburg, ¿ya? De esto se ha obtenido un beneficio, ¿no?, para la evaluación a través de las neoplasias malignas, a través del PET scan. ¿Qué significa? Sabemos que las células neoplásicas son ávidas, pues, ¿no?, por la glucosa, ¿no? Se le ofrece al paciente una glucosa no metabolizable para que estas células neoplásicas puedan captar esta glucosa no metabolizable y a través del PET scan identificar en qué lugares se ha implantado esta neoplasia maligna. Ese es uno de los mecanismos utilizados. La autofagia juega un papel importante en la neoplasia maligna. ¿Qué significa la autofagia, no? Este mecanismo que se crea la célula para sobrevivir ante un medio estresante externo, ¿no? Lo definimos de una sola manera. Mire, cuando nosotros tenemos un paciente y el oncólogo le administra quimioterapia, ¿no?, y es para matar a la célula, ¿no? Le va a matar. ¿Qué hacen estas células malignas? Estas células malignas hacen autofagia. ¿Qué significa? No comen nada que está en su entorno y se van autodigeriendo ellas solas. ¿Para qué? Para no morir, ¿ya? Y después que el entorno, la quimioterapia ha desaparecido o el entorno hostil desaparece, vuelven a replicarse, pero ya tienen unas características fenotípicas monstruosas, ¿no? Miren toda la capacidad que tienen estos elementos celulares. La evasión de la muerte celular, ya lo habíamos dicho, pues, ¿no? Y la muerte celular por apoptosis no se va a dar. Y si yo tengo una proliferación celular, la formación,
la mutación de los genes supresores tumorales, el metabolismo adecuado para la replicación y encima estos elementos celulares no van a morir, pues el cáncer se hace mucho más agresivo y las células encima se van a replicar y se van a dividir de manera secuencial, produciendo una reactivación de los telómeros, generando una división celular descontrolada, evaden la senescencia, ¿no? Reactivan las telomerasas y favorecen la proliferación celular, pero lógicamente conforme va pasando y acumulándose en el tiempo, el fenotipo citológico se va haciendo monstruoso. Y eso explica por qué las neoplasias malignas en el tiempo se van haciendo poco diferenciadas y conforme se van haciendo poco diferenciadas, van ejerciendo su efecto agresivo mucho más grande, ¿no? Esta representación esquemática indica la actividad de las telomerasas. Un equilibrio va a permitir pues que haya un envejecimiento disminuido y un cáncer disminuido. Pero cuando hay una baja actividad de las telomerasas, aumenta el envejecimiento celular y disminuye la aparición de cáncer. Pero cuando las telomerasas están activas, la célula no envejece, se sigue replicando, replicando, pero eso incrementa la aparición de neoplasias malignas o favorece pues la aparición de una tumoración gigante, ¿no? La angiogenia. La neoplasia maligna, está la neoplasia maligna. ¿Qué va a originar esta neoplasia maligna? Va a originar factores de crecimiento de células endoteliales para generar nuevos vasos sanguíneos y de esta manera poder recibir aporte de oxígeno y aporte de nutrientes para poder sobrevivir, ¿no? Miren todos los cambios que pueden producir ellos, ¿no? Porque imagínense esa proliferación celular, pero a pesar de esta angiogenia, cuando nosotros estamos frente a un tumor poco diferenciado, un tumor agresivo, en la neoplasia maligna vamos a encontrar áreas de necrosis. Y nosotros los patólogos, cuando encontramos necrosis en una neoplasia maligna, esa es una característica histopatológica de agresividad en un tumor. Pero ojo, cuando encontramos necrosis en una neoplasia maligna, porque recuerden ustedes que necrosis podemos encontrar en otras patologías, y eso no significa que sea agresivo o que estemos frente a una neoplasia. Necrosis frente a una neoplasia maligna es una característica de agresividad del tumor, ¿no? Aquí tenemos, miren, cuando nosotros estamos frente a un epitelio, las células están unidas a través de desmosomas entre ellas. En una neoplasia maligna yo puedo encontrar que las células están separadas, pero no mueren. Generalmente una célula que se separa de todo el epitelio debería morir. No mueren, ¿no? Las secaderinas se rompen y esas células están aisladas. Y estos elementos celulares, ¿cómo tienen la capacidad infiltrativa? Estas celulitas producen colagenasas de tipo 4 para romper el tejido colágeno e infiltrar desde el epitelio hacia la dermis o del epitelio a la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Colagenasas de tipo 4 o metaloproteinasas matricial para poder romper el tejido conectivo y ejercer este efecto de tipo infiltrativo, que lo vemos que infiltra, ¿no? Que es una característica propia de las neoplasias malignas. Bajo este mecanismo infiltrativo, se pueden meter hasta los vasos sanguíneos. Y cuando se meten al vaso sanguíneo, miren, se van a unir a linfocitos o a células plasmáticas para viajar, como confundiéndose entre ellos y luego hacer metástasis a distancia y poder nosotros encontrar las famosas metástasis, ¿no? En zonas alejadas al origen primario de esta neoplasia maligna, ¿no? Aquí tenemos los principales clases de antígenos tumorales, ¿no? Estas celulitas, miren, esta es la neoplasia maligna, produce pues oncogenes, ¿no? O genes supresores tumorales mutados, mutaciones de estos genes, produce proteínas propias mutadas o produce proteínas que expresan se expresan de forma aberrante, ¿no? O producen oncogenes víricos,
¿no? Dependiendo pues del origen de la neoplasia maligna. Estos productos se van a presentar a través del CPH al linfocito TCD8. ¿Con qué objetivo? De que el linfocito TCD8 elimine a esta célula, ¿no? Desaparezca esta célula neoplásica, ¿no? Es uno de los efectos de la respuesta inmunitaria que lo mencionamos al inicio de la presentación, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en una neoplasia maligna? Miren, esta es una célula neoplásica. Esta célula neoplásica va a presentar insuficiencia de producción de antígeno tumoral. O sea, no produce. Y si no produce, ¿no? ¿Qué le va a presentar a través del CPH? Y de esta manera ejerce un mecanismo para evadir la respuesta inmunitaria de los linfocitos T. Esta célula sí produce estos productos, ¿no? Mutaciones genéticas, genes necesarios para el procesamiento de antígenos. Sí los produce, pero la célula no tiene el CPH. O sea, a pesar de tener sus productos, ¿no? Para que pueda ser identificado, no tiene el CPH. Y como no tiene el CPH, no se lo puede presentar al linfocito T. Aquí el producto de proteínas inmunosupresoras, miren, se producen estos genes, ¿no? Se producen estos antígenos tumorales. Aquí están. Tiene el CPH. Se lo presenta al linfocito T, pero la célula produce tiene una producción de proteínas para inhibir la actividad de este linfocito T y que este linfocito T puede eliminarla, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos nosotros? ¿No? Tenemos que el antígeno tumoral acá no se produce, no se le puede presentar al linfocito T. Aquí sí produce el antígeno tumoral, pero no tiene la célula del CPH. Aquí tiene el antígeno tumoral, tiene el CPH, entra en contacto con el linfocito, pero la célula neoplásica produce una inmunosupresión al linfocito T. Y de esta manera, estas células neoplásicas evaden la respuesta inmunitaria, ¿no? En conclusión, estos elementos celulares evaden esta respuesta inmunitaria, crean vasos sanguíneos para poder sobrevivir, no mueren a través de la apoptosis, ¿no? No mueren, tienen un límite de replicación ilimitada por reactivación de telomerasas, ¿no? No necesitan estimulación para multiplicarse, no hay genes que inhiban su multiplicación o división celular, ¿no? Bajo todos esos mecanismos, la neoplasia maligna y sobre todo en estadios avanzados es difícil de manejarla, ¿no? Es por ello que la recomendación que se le hace a los estudiantes, ¿no? Cuando hacemos nosotros esta clase es establecer los diagnósticos de neoplasias malignas en estadios iniciales. Lo malo de ello es pues, que en estadios iniciales muchas de estas neoplasias todavía no ofrecen sintomatología. Y muchas veces el paciente dice, ¿para qué me voy a hacer una evaluación si yo no siento molestias, ¿no? Entonces ahí pues viene el trabajo preventivo grande, ¿no? Que hay que ejercer en el futuro, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Esta es la presentación que teníamos programado, un tema bastante interesante, lo hemos tratado de